Seguimos grabando. Ahora sí, ¿no es cierto? Seguimos. ¿Se logra ver nuevamente? Sí. Ya. Pensemos que esta la vamos a llamar entonces detección. Ya, solo por darle un nombre cualquiera. Ya, me voy a ir a una última parte. Dice, ¿qué medidas sugiere para remediarlo? Y da una respuesta, ¿no es cierto? ¿Quién me ayuda leyendo la respuesta que brinda? ¿Para leer? Por favor, adelante, le escucho. Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. Hay muchas medidas. ¿Qué medidas se sugiere para remediarlo? Hay muchas medidas que se pueden tomar, mejor aún si se detectan la situación de bullying rápidamente. Entre ellas, hablar con el padre del agresor, saber cuál es la situación familiar de vida, sus actividades, quiénes son sus amigos. Será también importante intervenir en todo el grupo. En muchos casos, en las situaciones de bullying, existe mucho encubrimiento de sus padres, debe ser acá. Son sus mismos, de sus pares, son sus mismos amiguitos los que saben qué está pasando y no quieren decir nada. Excelente. Ya, a ver, vamos a hablar un poquito sobre el tema, pero para seguir operativamente relacionando cómo estamos haciendo esto. Si vuelvo a darle un nombre a esta categoría del texto codificado, ¿qué nombre le daría? ¿Con una o dos palabras? ¿Qué nombre le pongo? Situación familiar. No, porque quiero relacionar qué le estoy preguntando, no la respuesta. Lo importante es qué le estoy preguntando, porque voy a hacer esta misma pregunta, ya decía, a otros directores, a otros profesores, y en realidad en la pregunta no le estoy preguntando sobre su situación familiar. Adelante, por favor. ¿Cómo prevenir? ¿Prevención? Creo que esto más que prevención es otra cosa. Dice acciones a tomar. ¿Acciones a tomar? Solución al problema. ¿Soluciones? Ya, soluciones, pondremos soluciones. O remedios, soluciones, ya está bien. Soluciones, me agrada, ¿ya? Solamente quiero que me agarren operativamente. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos generado categorías de análisis. Estas categorías, soluciones, a ver, voy a ver acá, por ejemplo, digo códigos, digo administrador de códigos. Y me está generando aquí, me está mostrando las categorías que yo estoy codificando. Todavía esto no está muy denso, ¿no? Vean que se ha generado aquí como una especie de histograma que va a ir mostrando cuántas codificaciones van asociando a cada una de las categorías, ¿no es cierto? Entonces, si hago más entrevistas, hago más consultas, esto se va a hacer mucho más denso, ¿no es cierto? Y va a ir relacionando. Pero el punto es, ¿cómo en detenimiento, esto hemos hecho operativamente, cómo en detenimiento analizo cada una de estas intervenciones sustantivas? Entonces, para que me sigan, por favor, en la ilustración, váyanse, por favor, a la carpeta que dice, mi papá me ha golpeado. Si pueden abrir esa, mi papá me ha golpeado, por favor. ¿Lo tienen? Ya, les voy a contar la historia detrás del mi papá me ha golpeado. Este texto está relacionando una fracción de una entrevista realizada a un niño víctima de violencia intrafamiliar. Es un niño de 8 años que está contando parte de su experiencia, parte de su relato, parte de su vivencia, ¿no? Simplemente para intuitivamente, ninguno de nosotros decimos somos especialistas, pero intuitivamente para relacionar el tema. ¿Qué tipos de violencia conocen ustedes en este contexto de la violencia intrafamiliar? ¿Qué violencias hay? Física, psicológica, verbal, moral. Ya, por agarrar una, violencia sexual, no sé, hay varios tipos de violencia, ¿no? Si digo violencia física y trato de relacionar un concepto detrás, ¿cuándo es violencia física? Cuando hay maltrato y existen agresiones. ¿De qué tipo? Cuando existe lesión.
Oye, tonto. ¿Eso es violencia física? Verbal. No, Verbal. agresiones. ¿Un cocacho? ¿Violencia física? Cuando hay agresión. Sí, el cocacho Saco el sí. cinturón para darle en el poto a mi hijo. ¿Violencia física? Y Sacharán sería, ¿no? Física. Súper física. ¿Es violencia física? Dark Ya, Inside está bien. Sacharán, Es decir, ahorita podemos entrar en una discusión larga. Pero el punto es, y esto lo estoy sugiriendo, recuerden que les mostraba este documento que si quieren se lo pueden, para que les interese el tema, es un gran documento que es el Informe Mundial de Violencia, escrito por una eminencia en el campo que es el señor Sergio Piñeiro. El señor Sergio Piñeiro utiliza un modelo conceptual del profesor Bronfenbrenner, ¿no? El modelo ecológico llaman, ¿no? Donde relaciona los diferentes tipos de violencia según los entornos en los cuales cohabita el niño, ¿no? El entorno más cercano, la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad, ¿no es cierto? Y va relacionando diferentes tipos de violencia que se van replicando, ¿no? Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, y va relacionando los tipos de violencia también, ¿no? Cuando hablo de violencia física, por decir algo, no es lo mismo hablar de un sopapo, de un puñete, de un cocacho, de un pellizcón, ¿no es cierto? Hay tipos. En agresión da exactamente lo mismo. No es decir, ¡hey! No es lo mismo que decir, oye, y darle una palabra soez, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de elementos también nos ayuda a ese tema de la categorización. Ya, pero este no es momento de hablar de la precisión de los conceptos. Simplemente queremos saber cómo se analiza la data textual con un ejemplo que es chiquitito, pero van a ver cuán rico es. Vean que el Atlas T, si pueden observar, a esta pequeña fracción de la entrevista la está enmarcando con línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Entonces, para el análisis vamos a hacer algo que se conoce como el método comparativo constante. Primero, el elemento constante va a ser analizar fracciones de texto que me permitan alguna comprensión en el significado de la expresión emanada por la persona consultada. En este caso, la expresión va a ser la línea, la línea, la línea, la línea. Podrían ser párrafos, podrían ser oraciones, podrían ser alocuciones o lo que corresponda. Y voy a ir comparando línea a línea. Van a ver en qué sentido, ¿ya? Y vamos haciéndolo juntos para que esto realmente tenga una construcción conjunta. Estoy pintando la primera línea y leo, ¿ya? Dice, mi papá me ha golpeado muchas veces. Pregunte ustedes. Voy a poner la primera herramienta de categorización, codificación, categorización. ¿Qué tipo de violencia es la que está relacionando en esta primera línea? Física. Violencia física. Recurrente. Violencia física, ¿ya? Pondremos. Y lo que dice Mildred, ahorita lo vamos a apuntar, ¿ya? Pongo violencia física. Y luego doy una notita. Le voy a llamar memo 1 para distinguir de las notas anteriores, ¿ya? Y digo, ok. Y ese memo lo voy a poner aquí abajito para que se lea, ¿ya? Y voy a ampliar la letra. Voy a ponerle un 14, perdón. Voy a ponerle una letra 14, digamos, para que sea un poquito más grande. Y voy a ampliar esto hasta acá. Ya. Ahora, lo que decía Mildred, vamos por ese lado. En el relato se relaciona una acción repetitiva, ¿no? Recurrente. ¿Qué más? ¿Quién es el agresor? Su padre. Donde el agresor es su progenitor. ¿Qué más? Ya, está excelente. ¿Ya? Voy a cerrar por ahora. Esto puede ser mucho más extenso. Cierro por ahora, ¿ya? Y digo guardar cambios. Me voy a una segunda línea, ¿ya? Pinto. Cuando me pega,
me pega usando puño, usando su puño, a veces con la mano abierta. Pregunta, ¿esta segunda línea se puede categorizar igual que la anterior? Estoy también hablando de violencia física. ¿Qué opinan? Sí, violencia física. Violencia física. Entonces, utilizo la herramienta que repite el código anterior, violencia física. Y me abro una nota. Y digo, memo 2. Y digo, ok, ya. Y me abre ahí la notita. ¿Qué se les viene en mente de esta segunda alocución de este niño? Las características de los golpes. El niño está relacionando las características de los golpes. ¿Qué más? ¿Qué distinción hay cuando es puño de cuando es mano abierta? ¿Qué se les viene en mente? ¿Hay alguna distinción? Que cuando es puño puede ser un poco más agresivo, La gravedad de la lesión. más grave, como dice. Y cuando es mano abierta, ¿qué pasa? El golpe con la mano abierta podría significar una especie de corrección según el entendido del agresor, ¿no? Del padre, es decir, quiere corregir con la mano abierta. Y con el puño ya es como que desenfunda toda Castigar. su ira. Vale. Yo tenía una alocución cuando hicimos este tipo de entrevistas desde una mirada un tanto más de la formación castrense. No sé si es que lo he escuchado hablar. ¿Qué es lo que pasa cuando un subalterno, el superior, agarra la mano abierta y le pone sobre la cara? ¿Qué significa eso? Hace esto. ¿Qué significa eso? ¿Han escuchado hablar? ¿Algo así? Eso es humillación. No. Lo está humillando, lo está degradando. Es degradante. Eso es un trato degradante, denigrante, ya. Pero está bien, podemos analizar esto mucho más. Voy a guardar este primer apunte que lo hemos hecho juntos. Me voy a una tercera línea, ¿ya? Dice, y esta línea es fuerte. La última vez me dijo, no eres nadie. Hubiese sido mejor que tu madre te hubiese abortado. Pregunta, ¿podré categorizarla igual que la línea anterior? ¿Violencia física? ¿O es otro tipo de violencia? Verbal. Psicológica. Psicológico. A ver, pondré entonces violencia psicológica. Alguien me ha hablado por ahí y me ha relacionado violencia verbal, ¿no es cierto? A ver, puedo poner ahí con una línea y decir también violencia verbal. Y digo, ok, ya. Nota, voy a ponerle aquí un memo 3. Ya, aquí sí realmente necesito el análisis profundo de parte de ustedes. ¿Qué sensación, qué sentimiento, qué análisis le pueden dar a esta locución de no eres nadie? ¿Qué les viene en mente? Una humillación. Denigración. ¿Qué más? Desprecio. Desprecio. ¿Qué más? Poca consideración. Falta de aceptación de su progenitor. Ya, y ese es un gran punto. A ver, vamos a hablar de eso, ¿ya? Luego dice, hubiese sido mejor que tu madre te hubiese abortado. ¿Qué pasa ahí? Rechazo. Rechazo. Y les pregunto aquí, ¿podemos aseverar que este agresor, el padre, es su padre biológico? Sí. No se podría, ¿no?
verificar si se trata de su padre biológico. ¿No es cierto? Ya. Seguimos. Ya. Me voy al 4. Me dice, soy un malnacido. Siempre me insulta así. Pregunta. ¿Se parece a las primeras categorías de violencia física o se parece a las segundas categorías de violencia psicológica o verbal? Verbal y Las psicológico. segundas categorías. Excelente. Pondremos eso entonces. Violencia psicológica, violencia verbal. Y vámonos con el análisis. Vamos a llamar aquí un memo 4. Ya. Y mi notita la voy a poner un poquito aquí abajito. Y ahora sí quiero escucharlos ustedes. ¿Cómo interpreto esta cuarta línea? Que es una persona indeseable, despreciable, El al decir padre malnacido, le hace sentir indeseable, al niño despreciable, como una persona indeseable. ¿Qué más? desprecio, despreciable, Existe Miserable. desprecio. Lo hace sentir despreciado. Y que diga siempre, ¿qué ocurre ahí? Reiteradas ocasiones. repetitivo, recurrente. Siempre relaciona que este trato es reiterado, repetitivo. Y así, ¿ya? Sí, realmente aquí tenemos mucha tela por cortar. Pero vean que es un trabajo de relojero, ¿ya? Pueden ocurrir partes como esta quinta línea que dice, siempre me trata así, con y sin motivo, y hacemos la misma consulta. ¿Se parece a las anteriores? ¿Categorizo con qué? Puede ser que ahora no esté inspirado y simplemente le pongo, para categorizar después, le llamo acá miscelánea, por ahora, ¿ya? Donde voy a poner una bolsa que después voy a ir analizando con más detenimiento si hay elementos que posiblemente he ido descuidando, pero ya de por sí ya tengo un elemento rico en todo lo que he analizado. ¿Me será suficiente solamente la locución del niño? ¿No será importante verificar qué dice el padre? ¿Qué dice la madre? ¿No es cierto? Entonces, hay otras unidades de análisis que van a completar este análisis y van a ir conectando los diferentes elementos, las diferentes conceptualizaciones, las diferentes categorías para tener una comprensión de este fenómeno de estudio. Ningún fenómeno de estudio, perdón, ninguna categoría puede quedar como un elemento aislado, sino debe ir conectándose entre sí. ¿Cómo hago estas conexiones? Ya, miren por favor. Me voy a códigos, pongo administrador de códigos, ya, y vean que acá en miscelánea, perdón. Ahora sí, miscelánea, voy a poner este código que diga crear supercódigo. Y aquí voy a llamar con mayúsculas el tema de la violencia, ¿ya? Ya. Y ese supercódigo creado, voy a ir conectando las otras categorías. Por ahora no voy a entrar en mucho detalle cómo lo estoy conectando, ¿ya? Simplemente las estoy juntando una a otra. Vean que las asociaciones, bueno, es una deficiencia del programa, están en inglés, pero luego yo las voy a traducir, ¿ya? Está asociado con, digamos, ¿ya? Y voy a ir asociando las partes, ¿ya? Voy a ir asociando. Voy a ir asociando. Voy a ir asociando. Ya. ¿Y ahora qué hago? Pinto todas las categorías y voy a abrirme una vista de red. ¿Se logra ver lo que acabo de hacer? Sí. Ya. Esta es una red semántica.
¿Qué distingue de un dibujo que podría haber hecho, digamos, en un PowerPoint, que podría haber hecho en, no sé, un Mind Manager, cualquiera de esos, ¿no? Que hacen mapas mentales, ¿no? Que resulta que este tipo de visualizaciones están generadas con data sustantiva. Entonces, yo podría, digamos, relacionar, a ver, presentación, cita verborrea, digamos, y poner el comentario o el texto detrás. Perdón, acá, digamos. Importar vecinos comunes. Y ahí voy relacionando las citas que vinculaban a cada una de las partes. Dice, Sí, adelante, por favor. miscelánea no tiene la Porque flechita. miscelánea lo has dejado como algo suelto, ¿no? Pero pensemos que Ya no le miscelánea he puesto. tenía algún sentido, ¿no? Entonces yo puedo conectar igual. Piensa en miscelánea, cuando yo pincho en miscelánea, puede ser miscelánea, juntarla con alguno de los elementos, ¿ya? Y junto, igual yo le doy una conexión. Digamos, es parte de, y la asocio, ¿no? Y debería asociar. Tiene mucha razón en el sentido de que todas las partes no pueden quedar satélites, ¿no? No pueden quedar elementos aislados. Y, por supuesto, esto que yo veo aquí en las conexiones, que no es muy agradable que esté en inglés, ¿no? Lo pongo, digamos, hago abro editor de relaciones y digo, en lugar de es parte de, lo pongo en castellano, ¿no? Es parte de, y aquí puedo poner una línea sólida, una línea discontinua, según las funcionalidades que yo vaya dando a la interpretación gráfica. Y voy a poner, ya por ahora aplicar, para ver cómo cambia todo esto. Es parte de, y este asociado con también no está muy agradable, ¿no? Entonces aquí voy a cambiar relación, abrir, y voy a poner, está asociado con, y le digo un OK. ¿Ya? ¿Se logra ver? Sí, se ve. Ya, y esto por supuesto tiene muchos más elementos, ¿no? Por ejemplo, debo, ¿no? Darle más color a todo esto, identificar, darle algún sentido a estos colores, ¿no? Darle alguna connotación, porque el rojo, porque el verde, porque el naranja, porque muchos de esos elementos también son importantes de dar un significado detrás. Solamente les estoy mostrando operativamente cómo es que el Atlas T va conectando cada uno de estos elementos. Ya. A ver, vamos a ponerle aquí un azul más, ya. Un amarillito, ya. Aceptar. Ya. Pero el punto es el siguiente. Digamos que y pongo, perdón. Voy a guardar esta red por ahora, ¿ya? Voy a decirle red 1 y voy a decir OK. Y por ahora lo cierro y me voy a códigos. Me voy a administrador de códigos. Y aquí esto también es interesante. Piensen que elijo, no sé, quiero analizar el concepto del bullying, ¿ya? El concepto de bullying, vean, aquí hay una marquita que dice que es como una impresora, que dice crear resultado. Y ahí voy incluyendo los elementos que quiero que se adjunten, pero lo más importante es la cita completa. Y le digo, inclúyame la cita. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar un documento editable, que esto lo voy a ampliar. Esto ya debería ser parte de su monografía, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy relacionando así. En la entrevista realizada a la directora de la unidad educativa Juancito Pinto, ella refiere que, dos puntos, y voy dando su cita, ¿no? Comillas, digamos. Le voy dando un centrado. Y voy analizando y lo que he puesto hace un momento, ¿no? Ay, perdón, ¿qué he hecho? Ay, no sé qué he hecho.
No sé por qué se ha bajado. Ya. ¿Se entiende lo que estoy haciendo más o menos? Ya estoy haciendo mi texto, ¿no es cierto? Esto es ya mi monografía. Que luego puedo adjuntar aquí mi red, ¿no es cierto? Y conectar la explicación que estoy brindando. ¿Más o menos? ¿Se comprende lo que acabo de mostrarles? Sí, No tanto. una consulta. Adelante, por favor. Cuando uno hace este texto en la monografía, ¿Sí? ¿se referencia el programa o no? Si gusta, es un instrumento, ¿no? El programa de lo que hemos hecho es parte del instrumento que estamos utilizando. Entonces, puede referir, utilizando el programa Atlas T, se hizo el proceso de categorización, codificación, y de esa manera se analizó las entrevistas realizadas a, no sé, y usted dice a quienes realizó su entrevista, dando cuenta en el apartado metodológico, ¿no? Da ese apunte de la técnica, el instrumento y la forma como ha sistematizado su información, ¿no es cierto? Esto que le estoy mostrando es prácticamente parte de los resultados, parte de cómo uno mostraría la investigación pretendida. ¿Sí? Sí, gracias. No, pues un gusto. Ya, a ver, dejo de compartir un segundito. Yo sé Hice una que... consultita. Sí, Ay, adelante, perdón. Adriana, le escucho. Adelante, adelante. Ya se va a cortar, creo, la sesión, ¿no? Esta es Sí, nuestra así es. última. Ah, ya. Entonces, Sí. Adelante, Janet, le escucho. no, esta es ya nuestra última sesión, le digo, porque ya no falta mucho, ¿no? Creo que faltan 7 minutos para que se Sí, corte. ya se corta. A ver, quiero comentarles. Yo sé que revisar por media, una hora el Atlas T es insuficiente, ¿no es cierto? Esto requiere más dedicación en tiempo. Sin embargo, al menos estoy brindando el elemento que permita el autoaprendizaje en el siguiente sentido. Tienen el Atlas T, tienen el programa que lo pueden instalar con la licencia educativa para que no se les corten sus equipos. Tienen más o menos un pantallazo con el elemento más importante del proceso de codificación, categorización y la generación de redes semánticas que hemos revisado en la clase de hoy, que más o menos da cuenta de cuál es el trabajo que hace el Atlas T. Yo sé que ustedes dirán, pero manualmente yo puedo hacer lo mismo que ha hecho el Atlas T. Sí, es posible. Puede uno hacerlo artesanalmente. Pero imagínense trabajar con 15 entrevistas, 10 PDFs, 4 grupos focales. Realmente es una gran cantidad de información que requiere ser sistematizada de una manera más prolija, ¿no es cierto? Más ordenada. Entonces ahí realmente ayuda bastante el Atlas T. Si se entran a YouTube y ponen tutoriales del Atlas T, por decir algo, tienen curiosidad de cómo se hace el tema de las redes semánticas, les garantizo que van a encontrar los 1.000.000 videos que les explique con el detenimiento que no me permite el tiempo de lo que les he mostrado, ¿no? Les he mostrado rapidito, digamos, algunas ventanitas y les he mostrado más o menos qué es lo que va saliendo. Es una gran herramienta el Atlas T para trabajar con data textual, como lo hemos visto. Han visto que en una entrevista, en una fracción de 5 líneas, cuán rico se puede convertir el análisis. Cuánta tela hay para cortar, cuánto hay para analizar, cuánto hay para escribir, cuánto hay para decir, cuánto hay para relacionar la investigación que ustedes pretendan, ¿no? Entonces, quiero dejar con los dos instrumentos, ¿no? Tenemos una mirada cuantitativizadora que desde la toma del dato nos da cuenta de cómo presentar resultados numéricos, lo que hemos hecho con el SPSS. Y tenemos esta otra mirada de data textual que a distinción de generar resultados estadísticos sintéticos, más bien busca profundizar en la comprensión del fenómeno de estudio. Entonces, en lo que me consultaba, qué interesante la complementariedad entre ambos elementos. La complementariedad de tener posiblemente lo numérico, que sintetiza, que es importante, pero también
el elemento profundo en lo cualitativo que nos ayude a entender mejor lo que estamos estudiando. Entonces, yo pienso que estas dos herramientas les van a dar una fortaleza para el que va a agarrar a la investigación como una vocación de aquí en más. No solamente con su monografía, que requieren desarrollar para la certificación de su diplomado, sino, quién sabe, generando otras investigaciones más. No sé si de lo que acabo de referir tienen alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud. Voy a ver un poquito de chat. Me dice por ahí, las actividades pueden ser para el fin de semana, por favor. Claro, yo les he puesto jueves y viernes, ¿no? Yo sé que para muchos la rutina del trabajo complica las cosas, ¿no? Y a veces uno se da más tiempo el fin de semana, como que la respuesta ha sido mejor. Yo lo voy a aclarar, voy a asumir la responsabilidad plena, ¿ya? Voy a decir, yo he sido, no es porque ustedes me están solicitando, que estas dos actividades faltantes las vamos a patear hasta el final del día lunes, ¿les parece? Y así tenemos el espacio del fin de semana para que yo pueda leer durante el lunes y tener sus notas listas hacia el martes o miércoles, ¿ya? Entonces, de mi parte no hay premura alguna. Creo que estamos en un lapso relativamente dentro de lo razonable, ¿no es cierto? Entonces pienso que está bien. Eso es. No sé si tenemos algo más que completar. Sí, adelante. Dicen una consulta. Sí, por favor. Escuchando muy detenidamente, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza de la información que debemos recoger para este tipo de investigación. Este tipo de investigación puede ser útil cuando no tenemos identificada con precisión la población donde se presenta el fenómeno de estudio, o no necesariamente. No necesariamente. A ver, en este caso vuelvo al ejemplo del bullying. Estoy hablando de bullying en las escuelas. Entonces, claramente, yo puedo identificar cuáles van a ser mis unidades de análisis. Si quisiera saber, con las preguntas que he hecho en la transcripción que han visto, más sobre el bullying y adentrarme en un colegio, en una unidad educativa, ¿a quiénes debería preguntar? ¿Quiénes deberían ser mis fuentes? A los niños. Excelente. Y a las personas involucradas, pero que padecen este tipo de el bullying. Me parece fabuloso. ¿Sería interesante preguntar a los profes? Sí. Excelente. ¿Sería interesante preguntar al director? Claro que sí. Fabuloso. ¿Quién sabe si podría también complementarse preguntando a un profesional experto en el área? Un psicólogo, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, sí. No es que yo desconozco cuáles van a ser las unidades de análisis, sino que más bien deliberadamente selecciono a quiénes voy a consultar para conocer más a profundidad el fenómeno de estudio que estoy tratando. Entonces, distinto del enfoque cuantitativo, puedo explorar, puede ser que yo no conozca y puede ser el bola de nieve, ¿no es cierto? Que una unidad de análisis me lleve a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. O yo deliberadamente puedo elegir a quiénes ir consultando. Solamente les decía, como hemos hecho esta investigación del bullying, ha sido bien anecdótico el poder trabajar descubriendo el bullying en una escuela. ¿Por qué? Los casos de bullying, así como me está refiriendo Mildred, no llevan pues a una población objetivo que tiene etiquetado víctima de bullying por delante, ¿no es cierto? Es incluso hasta un fenómeno velado, ¿no es cierto? Que no se lo puede observar a simple vista. Leyendo literatura, nosotros hemos dado cuenta de que en los adolescentes, así como en los niños, existen ciertas señales que uno puede detectar. El tema de los hombros caídos, la mirada compungida, ¿no? Dan ciertos indicios, nada más. En el relato, nosotros hemos podido identificar
que dentro de grupos humanos, de grupos de adolescentes, es posible dar cuenta, esto se me va a cortar, entonces voy a hablar rapidito, ¿ya? Es posible dar cuenta de cómo se manifiesta el fenómeno de estudio. Hay un agresor que tiene una claque. La claque son sus compañeritos, los que resulta que le ayudan en el acoso, en la intimidación. Pero también hay otro grupo humano que son los que hacen la vista gorda, ¿no es cierto? Miran a un lado, o en otros casos se ríen o aplauden, ¿no es cierto? Y existen los agredidos, ¿no es cierto? Los que son la víctima, a los que le tumban el recreo, a los que los patean, a los que los molestan, a los que realmente les llega la agresión. Entonces, uno va descubriendo en la indagación quién es quién es el agredido, quién es el agresor, y va tomando ciertas características de ese fenómeno de estudio que son sumamente interesantes. La estadística